Buenas y bendecida tarde, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández, el cual le va a traer una palabra de nuestro Señor Jesucristo acerca del privilegio de ser hijo de Dios. Esta palabra espero que sea de bendición, que le haga recapacitar a mis hermanos a que nosotros ser hijo de Dios no es algo simplemente común o algo que no tiene importancia. Quiero hablarle acerca de ese privilegio para que cada uno de vosotros pongamos siempre en alto y que nosotros podamos celosamente representar la palabra de Dios y que nosotros podamos vivir y actuar como hijos de Dios, como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Yo le pido al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de mi voz por medio de las redes sociales. Que el Señor lo bendiga grandemente con todas sus bendiciones, que le den discernimiento, sabiduría, entendimiento por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos entender su palabra, la cual voy a hablar, para que nosotros seamos edificados, porque ese es el motivo por lo cual estoy saliendo en estos videos, para nosotros motivarnos y darnos fuerza unos a otros a continuar caminando el camino correcto de la salvación. Tenemos que estar firmes en el Señor. Hemos sido creados para estos tiempos difíciles y quiero que sepan que nosotros somos predestinados, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, lo cual es un privilegio grande. Y hablando de privilegio, de eso es lo que quiero hablar en este video. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder traerles estas palabras y espero que estas palabras sean de gran bendición para cada aquel que le escuche. En el nombre de Jesús lo declaro y creo que no va a retornar vacía, porque la palabra de Dios nunca retorna vacía. Mis amados, verdaderamente es un privilegio poder ser hijo del Dios Altísimo. Es penoso, digo penoso porque habemos muchos cristianos y creyentes que no tenemos ese conocimiento de la importancia de ser un hijo de Dios. Y a veces no nos portamos, no caminamos como es digno de caminar aquí en la tierra de los vivientes, por no tener ese conocimiento en nuestras mentes del privilegio y lo grande que es ser un hijo de Dios. Mis hermanos, ser hijo de Dios es ser hijo del Dios Todopoderoso, del Dios único, supremo, del que está sentado en su trono, del Creador del universo, del Rey del universo, del único Dios soberano y santo, del ser más grande y sublime que pueda existir. Dígame usted si eso no es un privilegio de importancia. Y hay muchos creyentes y hermanos cristianos que viven con una perspectiva bien baja, viven pensando que son una gente común como cualquiera, y no. Yo quiero que ustedes sepan, mi hermano que me escucha, que nosotros, una vez usted viene a Cristo Jesús, venimos a ser real sacerdocio, venimos a ser pueblo escogidos, venimos a pertenecer a un pueblo santo de Dios, y eso es un privilegio bien grande. Eso no es nada simple. Y si usted tuviera ese conocimiento, usted se mantendría con la autoridad y con el privilegio de ser un hijo de Dios, con la cabeza en alto.
A veces veo hermanos que caminan con la cabeza hacia abajo porque tal vez tienen dificultades y problemas. Vamos a tener dificultades y problemas siempre, mis hermanos. El mismo Jesucristo nos lo dijo, que vamos a tener problemas y dificultades, que cogiéramos nuestra cruz y lo siguiéramos a Él. Pero eso no quiere decir que usted no le pueda pedir a Él sabiduría para que Él le dé la forma de cómo usted buscar la mejor forma para solucionar cualquier situación que usted tenga en su vida en estos momentos. Entonces yo quiero hablarle a usted, mi hermano que está en las redes sociales, de que usted es una persona importante para Dios, de que usted es una persona que tiene que caminar con la frente en alto, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque somos hijos amados del Dios Todopoderoso. Y es un privilegio, y tiene que mantener eso pendiente, mis hermanos. Nosotros, la humanidad, no se imagina la grandeza y el poder de lo que es el Dios nuestro, el Dios Todopoderoso. En nuestra mente no tenemos ni un mínimo de átomo de qué grande y qué poderoso es nuestro Dios. Y que nosotros podamos volver nuevamente a pertenecer a Él después del pecado, después que fuimos apartados de Él por la desobediencia del primer hombre, que fue Adán, cuando desobedeció a nuestro Dios Padre en el Edén, el cual le dijo: no coméis del árbol del mal y de la ciencia, del bien y del mal, perdón. Y ellos desobedecieron a Dios y escucharon a Satanás, y ahí cayeron en desobediencia y entró el pecado al mundo. Y desde entonces el ser humano ha venido heredando ese pecado. Y por esa razón el hombre fue apartado de Dios, porque nosotros fuimos creados para vivir eternamente con nuestro Dios creador. Pero gracias a su misericordia, gracias a su amor infinito hacia nosotros, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo dice en Juan 3:16. Es un amor ágape, un amor que Dios siempre ha tenido por cada uno de vosotros. Otro privilegio de que el Dios nos ame como Él nos ama, que no escatimó a su Hijo para hacerlo morir en la cruz de Calvario, para que cada uno de vosotros pudiéramos volver nuevamente a su reinado. Dígame usted si eso no es un privilegio grande. Dígame usted que si usted mantuviera eso presente en su mente, usted viviría una vida en victoria, usted viviría una vida completamente diferente, sin temor, porque usted sabe que quien está con usted es más grande de quien está en el mundo, porque quien está gobernando este mundo es Satanás, y ya él está derrotado, ya él fue derrotado en la cruz del Calvario, y él sabe que ya le queda poco para que él sea agarrado y atado por 1000 años, para después ser destruido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esta palabra la traigo para que usted se motive, para que nos demos motivación de seguir caminando, de seguir firme, caminando en la palabra de Dios, escudriñando la palabra, viviendo la palabra y hablando la palabra para ganarles almas al Señor, quitarle las almas al enemigo, aquellas que están viviendo en la tiniebla del pecado, como cuando nosotros estábamos viviendo en el pecado. Pero por la gracia y la misericordia de Dios fuimos tocados y pudimos escuchar su voz, y pudimos hacer la decisión de arrepentirnos y aceptarlo como nuestro Señor Salvador. De esa misma forma, mis hermanos, yo le pido al Dios Todopoderoso que le ponga siempre en su espíritu esa ansiedad, esa sed
de poder escudriñar su palabra y de poder aprender de su palabra para que usted la pueda hablar y llevarla a aquellas almas que están viviendo en tinieblas sin esperanza, están viviendo una vida amargada, sin futuro, una vida que lo que lleva es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que, mis hermanos, yo espero que esta palabra sea de mucha edificación para cada uno de vosotros y que nosotros podamos tener siempre pendiente en nuestro corazón que es un privilegio, pero muy grande, de que nosotros podamos ser hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y dice que a pesar que fuimos creados a su imagen y semejanza, por el pecado fuimos apartados de Dios. Entonces, por esa razón tuvo que venir el plan de la redención, por ese rompimiento que hubo entre Dios y el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado vino por la desobediencia del primer hombre. Y entró también la muerte. Pero también entró la vida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora es un privilegio poder venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es un privilegio ser hijo de Dios y poder tener esa comunión cuantas veces usted quiera y cuando usted quiera con el Dios Todopoderoso, con ese Dios supremo, con ese ser sublime, santo y glorioso. Mire cómo dice la palabra en Romanos 3, 23, 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. En otras palabras, por cuanto todos heredamos el pecado del primer hombre, ahora somos todos pecadores. Y por eso fuimos apartados de la gloria y la gracia de Dios. Y dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención que el Dios Padre tuvo que crear para que nosotros no nos perdiéramos, para que nosotros nuevamente pudiéramos volver a su reino, a su familia, a pertenecerle a Él, porque para eso fuimos creados, para vivir eternamente con nuestro Dios creador, adorándole, alabándole, viendo su gloria, su majestad, su grandeza. Amén. Entonces, por ese sacrificio que hizo Jesús, nosotros somos redimidos gratuitamente. Quiere decir que no tenemos que pagar o hacer absolutamente ningún sacrificio por nuestra salvación, porque ya Cristo pagó con precio muy alto por nuestra salvación. Él pagó con precio de sangre, sangre divina que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, ahora podemos decir, por gracia soy salvo. Porque no tenemos que hacer nada, simplemente lo que tenemos es que rendirnos a nuestro Señor Jesucristo, a aquellos amigos en las redes sociales que me escuchan. Usted simplemente tiene que rendirse a los pies de Jesús y arrepentirse de su pecado, y usted viene a nacer de nuevo, así como nosotros los seres, los creyentes y los cristianos que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Usted puede ser un hijo de Dios también. Arrepiéntase y acepte a Cristo como su Salvador, y usted va a tener vida eterna y va a pertenecer a la familia de Dios y va a tener ese privilegio grande. Mis amados, tenemos que siempre recordar y no ser olvidadizo. Tenemos que tener pendiente cuál es la situación que tiene el hombre que vive en el pecado todavía y que vive en la potestad de las tinieblas. Que tenemos que orar por esas vidas
para que esas escamas que el enemigo le ha puesto a ellos en los ojos y esos tapones que le han puesto en los oídos sean quitados y esas escamas sean removidas, para que ellos puedan ver y escuchar la palabra de Dios, la palabra que yo le digo a mis hermanos que tenemos que llevarla a aquellas almas para que ellos también tengan la oportunidad, como nosotros las tuvimos cuando estábamos viviendo en el pecado. Y alguien vino y nos habló del Señor Jesucristo, que es la esperanza viva. Así que de esa forma, nosotros tenemos que hablar la palabra, porque nosotros vivíamos en las tinieblas y fuimos liberados por nuestro Señor Jesucristo. Amigo que me escucha, una vez usted acepta a Cristo Jesús, usted viene a ser una nueva criatura, como lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, mi amigo, una vez usted acepta a Cristo Jesús, todos esos pecados quedan borrados. Ya usted no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente empezar a vivir su vida nueva en Cristo Jesús y tener una comunión con el Espíritu Santo, el cual viene a vivir de una vez junto con su espíritu en su cuerpo. Y usted viene a ser un templo del Espíritu Santo, como somos todos los que somos cristianos. Somos templo del Espíritu Santo y por eso tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial por medio de su Santo Espíritu cada vez que queramos. Entonces, usted, amigo que me escucha, hace esa decisión y usted va a vivir eternamente. Y eso es uno de los motivos principales de yo hacer estos videos, para que aquellos amigos que no han conocido la verdad puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y puedan ser arrebatados de la mano del diablo, del que está gobernando en este mundo, de todas las consecuencias, de todas las maldades, de todas las inmoralidades que están pasando en este mundo. El único culpable es Satanás, porque él es el que está gobernando y él es el que está haciendo que ocurra todo esto, no es Dios. Dios no ama como nadie no puede amar. Dios no cuida, Dios no protege. Dios no. Una vez usted viene a ser hijo de Dios, usted tiene una protección, usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios y nada le va a pasar, nada le va a tocar que Dios no quiera que le pase. Dios nunca lo va a abandonar. Pero aquellos que están viviendo todavía en el pecado van a tener las consecuencias de las desgracias que van a pasar en este mundo. Porque cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, entonces ahí es que va a empezar los tiempos de dolores. Ahí es que la humanidad va a empezar a conocer verdaderamente quién es el enemigo de las almas. Él se va a revoltear como nunca y va a maltratar la humanidad porque él vino a destruir y a matar. Pero todavía hay personas humanas que no han podido entender eso, que han sido engañadas con cosas falsas por él. Le venden las almas al diablo por fama, por dinero, por vanagloria, lo cual es por un tiempo nada más, amigo que me escucha, porque él no lo puede dar nada, él no da nada, porque el diablo no tiene nada en absoluto. Quien todo le pertenece es a Dios. Todas las cosas es de Dios y es eterna. Así que este es un llamado para mis hermanos, para que nos mantengamos motivados del poder y de la grandeza de poder ser un hijo de Dios y de la autoridad que cada uno de nosotros tenemos con la palabra de Dios. Nosotros podamos destruir toda trama del enemigo. Nosotros tenemos el poder de sanar personas. Nosotros tenemos poder de destruir murallas satánicas. Pero es por medio de la fe, creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante, más cortante que una espada de doble filo. Usted mantiene esa fe y activa esa autoridad y por medio de usted puede hacer milagro.
Usted puede sanar, usted puede libertar a aquellos cautivos que están en el pecado, que están atados a la drogadicción, a cualquier tipo de atadura satánica. Pero tenemos que movernos con autoridad, tenemos que movernos en fe, tenemos que confiar y saber que somos hijos de Dios, que tenemos ese privilegio de que nuestro nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida, de que vamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Todo eso son privilegios, de que Él rasgó el velo que había entre el medio del lugar santísimo y nosotros, y ahora podemos venir directamente donde Él. Ya Él lo hizo en la cruz de Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Mire lo que dice. Si somos nueva criatura, entonces tenemos que vivir como esa nueva criatura. No podemos seguir viviendo como estábamos viviendo en los tiempos antes, en el pecado. Mis hermanos, da pena que todavía hay hermanos que todavía siguen viviendo dobles vidas. Viven una vida cuando van al templo, viven otra vida cuando ya están otra vez fuera en el mundo. Y no es de esa forma que Dios quiere que nosotros nos comportemos o que nosotros vivamos. Tenemos que vivir correctamente. Tenemos que ser fiel a Él. Tenemos que vivir la palabra. No podemos vivir doble vida. No podemos ser tibios, porque el que es tibio, Dios lo va a vomitar. Así que, mis hermanos, vamos a mantenernos firmes y encendidos con el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice en Gálatas 2:20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5:17. El que yo quiero leer es ahora Gálatas 2:20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20, léalo y escudriñe la palabra para que usted aprenda, para que usted pueda defender a las almas que están afuera con una palabra de Dios. Mis hermanos, Cristo siempre nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ya Él nos amaba. Mira cómo dice en Efesios 1:3-7. Dice, según nos escogió claramente, lo dice, nos escogió. No dice que nosotros vinimos por nuestra propia fuerza, no, ya Él nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Así que, mis amados, el hombre que todavía sigue viviendo en pecado va a tener mala consecuencia. Como lo dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que, amigo, no pierda esta oportunidad. Cristo te está dando una oportunidad. No permita que te pase como cuando el tiempo de Noé, cuando Dios le dijo a Noé que hicieron arca y los hombres empezaron a burlarse de Noé porque no llovía en aquellos tiempos y se burlaban. Pero cuando Dios le dio la autoridad a Noé que cerrara la puerta, nadie pudo abrir más esa puerta y empezó a llover. Entonces la humanidad vio que era demasiado tarde y perecieron. De esa misma forma, amigo que me escucha, va a pasar en estos tiempos.
Cristo te está dando esta oportunidad porque cuando Él venga y se lleve a su iglesia, todo el que quede atrás va a pasar por situaciones muy difíciles. Van a empezar los comienzos de dolores, dice la palabra de Dios. Va a ser terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso digo y siempre diré que somos privilegiados todos nosotros, que recapacitamos y no seguimos viviendo en pecado como antes que vivíamos, como lo dice en la palabra en Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Esos son los que están pasando los trabajos y la dificultad en el mundo, aquellos hijos de desobediencia, aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, aquellos que se burlan del sacrificio de Cristo Jesús, aquellos que creen que eso es una mentira, una falsanza, de que Cristo vino y que Él vuelve a buscar a su iglesia. Recuerden porque ocurrió. Ahora ustedes tienen que aprender y tener pendiente por qué fue que ocurrió ese rompimiento entre el primer hombre y Dios. Y fue por la desobediencia. Por eso lo dice la misma palabra. Por los hijos de desobediencia que todavía están operando en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si no fuera por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros mismos estuviéramos perdidos. Estuviéramos viviendo como aquellos que están viviendo ahora en el pecado. Pero gracias a su amor y a su misericordia, podemos pedir delante de su presencia y podemos tener ese privilegio, mis hermanos queridos, de poder venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso y traerle nuestra situación, traerle cualquier situación, cualquier petición que tengamos, y van a ser escuchadas. Y también quiero decirte, hermano, que si tú has caído en pecado, arrepiéntete, porque tenemos abogado delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a su diestra y Él está intercediendo por cada una de nuestras oraciones. Así que si tú has cometido algo que no es del agrado de Dios, arrepiéntete y vuelve nuevamente a empezar a vivir esa nueva vida en santidad, la cual nadie verá al Señor. Tenemos que llevar una vida en santidad, tenemos que tener pendiente siempre en nuestra mente, en nuestro espíritu, de que es un privilegio ser hijo de Dios y que por ese privilegio nosotros tenemos que comportarnos como tal, hijo de Dios. Nosotros somos representantes del Cristo de la gloria, embajadores de Él. Y de esa forma, mis hermanos, tenemos que vivir nuestra vida dando un buen testimonio. Yo le pido al Dios Todopoderoso que le dé sabiduría, discernimiento, para que ustedes mantengan siempre esto en su mente, en su espíritu, de que es un privilegio poder ser hijo de Dios vivo y de que nosotros no podemos tener temor, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en la tierra gobernando ahora. Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en las redes sociales. Yo espero que esta palabra sea de mucha bendición y que cada uno de nosotros podamos recapacitar y podamos siempre vivir con la cabeza en alto y diciendo que somos cristianos orgullosamente, que somos hijos de Dios, y vivir una vida digna de ser llamado hijo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre,
Bendice a cada hermano, a cada amigo que escucha este video y toca a aquellos que no han podido hacer esa decisión para que vengan a los pies de Jesús y puedan ser salvos, así como nosotros hemos sido salvos. En el nombre de Jesús. Amén.